Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy en compañía de Principitos, que hace ratos que no está con nosotros por acá. Por allá está Coraje con Cholito. Hoy toca Recuerdos Celulares número 11 y lo voy a llamar simplemente Yamirá. Antes que nada, limpiar los ambientes para los que estaban preguntando por dónde estaba nuestro querido Tini. Con su hermoso sonido y voz, muy hermoso por cierto. Limpiamos las játaras posibles que haya y las interferencias, dándole la bienvenida a las personas que han llegado nuevas, incluso a los que se burlan. Eh, Mi madre decía que es gente sin oficio y que por lo general como no tienen la atención de otras personas se dedican a molestar, pero bueno, eso ayuda a fortalecer. Siempre y cuando respete las cosas del canal. Hasta el momento ha hecho comentarios chistosos, pero bueno, ahí lo vamos dejando. Le doy la bienvenida también a este ciclo, a esta saga de historias donde el objetivo mío es cerrar ciclos. De hecho, por eso es que no volví a hablar de Azaela ni he retomado el tema ya de lo que fue el tema anterior de la otra saga, porque ya se cerró eso. Aquí de pronto habrá elementos que de pronto tomarán algunos aspectos de ahí, pero siempre en ese proceso de ir cerrando, para que les sirva a ustedes de ejemplo, para que también ustedes cierren esos ciclos de situaciones de sus vidas o de esta vida, y que por lo general quedan muy compartimentadas aquí en la psique, en la mente nuestra, como traumas, como cosas que reflejan miedos, reflejan situaciones de pánico, de falta de control, o que crees que son maldiciones o ataques o cosas de ese estilo. No, es simplemente sanar nuestra energía y expandirnos, cada vez abrirnos más, vibrar más y independiente de lo que esté pasando en el mundo, eso sí, sin ser indiferentes, no convertirnos en objetos de reacción por parte de aquellos que quieren manipular dentro de las narrativas de miedo y distopía. Entonces es necesario ir creciendo energéticamente. Hemos estado compartiendo algunas cositas aquí en este YouTube. David, muy diligente, un hombre extremadamente generoso y muy valiente. Mi querido Alberto, que por fin entendió, yo tenía fe que iba a entender las cosas. Qué bueno que las entendió y está en ese proceso muy especial de estar divulgando unas cosas muy interesantes del querido amigo Juan. Y si bien son cosas que desde hace tiempo les he estado hablando a ellos y las he dicho acá en el canal, es bueno que las personas las vayan descubriendo desde esa otra óptica y perspectiva para que vayan ampliando la difusión e información en esta nueva fase de ascensión, llamémoslo así, pero también estar muy atentos a las estrategias de manipulación de aquellos que quieren mantener esas narrativas de dependencia y control con nuevos dioses, con nuevos rostros y nombres de los mismos de siempre, pero que ya no tienen poder, así lo maquillen con bonitas palabras. Y estamos en un proceso donde, si bien es cierto que en el medio y bajo astral han habido situaciones muy fuertes y que se están presentando lo que llaman muchos ataques, en realidad nosotros, por no estarnos ajustando a las energías entrantes y por ese trauma, llamémoslo de síndrome de Estocolmo, estamos más aferrados a lo negativo. De hecho, he tenido unas interesantes charlas y debates muy encendidos con mi querido Juan,
en donde hemos estado en ese roce uno con el otro, con sus argumentos contra argumentos. Me encanta porque él es un hombre de un corazón maravilloso y una paciencia muy grande conmigo. Y hemos estado en ese rifirrafe con respecto a algo que yo definitivamente mi postura es esta. Fin de las jerarquías. Todas. Porque él me preguntó cuáles jerarquías. Todas. Y se deben acomodar los que ahora ocupan el lugar de jerarcas o jerarquías, aceptar el hecho de que estamos entrando en una nueva fase de evolución cósmica en donde las relaciones van a ser más horizontales, más directas, como fue hace mucho tiempo en algunos experimentos piloto y como es habitual en los reinos de luz, donde aquello que llamamos dioses caminaban entre nosotros. Una época mucho antes de lo que narran en las historias atlantes y egipcias, que las hacen ver como si fueran esa época, pero no fueron en esa época, fue mucho antes, cuando esos, entre comillas, dioses caminaban entre los hombres y hacían trabajos como cualquier humano terrestre en esa relación horizontal en la que el liderazgo, lo que se podía conocer como jerarquía, era más por un intercambio y una autoridad de respeto y sobre todo de valorar el conocimiento de unos sobre otros. Pero es que había y hubo, entre comillas, dioses que seguían a hombres por su capacidad de liderazgo y viceversa. Cuando se dieron las terribles hechos y acontecimientos en donde los 200 se rebelan, es porque estábamos entendiendo aún, a pesar de la distorsión del tiempo, si se puede llamar tiempo, el hecho de no reconocer ninguna jerarquía y sobre todo desde el punto de vista recesivo como se estaba manejando este tema de las jerarquías. Y quiero recordar aquí algo que se dijo hace mucho tiempo cuando se empezó este canal, cuando yo hablaba de por qué lo de la guerra del IRA y qué pasó realmente antes de, fue el edicto de Luciferel, que puso fin a las jerarquías. Pero no porque el que ocupaba el cargo de Luciferel en ese entonces dijera, no, borremos esto y ya. No, estaba acatando algo de la mismísima fuente. Y como se lo dije a Juan, y él no quería entenderlo, pero bueno, él en su momento lo hará. Lo que llevó a ese hecho traumático que nosotros llamamos las guerras galácticas y en especial la guerra del IRA, que si bien nos afectó y marcó a muchos, eso no está influyendo en mi narrativa. Pero sí quiero dejar claro que los que se opusieron a ese edicto fueron los de Orión, por citar nombres conocidos, porque eso tiene otros nombres. ¿Cuáles? No sé. Sinceramente no sabría decirlo, porque hay una restricción con los nombres, porque el que menciona un nombre expone con ese nombre a que lo que eso representa sea sujetado y esclavizado. Entonces estaba Orión, Alfa Draconis, Pléyades, al menos 5 de las 7 familias estaban en ese cuento de no aceptar lo de las jerarquías. El tema de Zeta Reticuli y otras facciones más, algunas de Andrómeda, que dicen no, quieren seguir con el sistema jerárquico y lo acomodan a sus intereses y arman rancho aparte. Y el que en ese entonces administraba, digamos, la regencia, digamos, política, administrativa de este universo local que llaman, o grupo local, yo lo llamo más el grupo local, era Lira. Y obviamente estuvieron en una coyuntura donde ellos tuvieron que tomar una posición. Y en ese momento ellos deciden apoyar a los que aceptaron lo del fin de las jerarquías, que en este caso fue Sirio, Arturus,
y la mayoría andromedana. Entonces hay a las dos familias pleiadianas que dijeron, sí, vamos a ensayar eso. Cuando se empiezan los procesos de a ver cómo se va a adaptar y adecuar ese dicto, había un componente más que generó muchos más roces y que fue, digamos, la excusa para detonar el conflicto. Y era que las almas de muchos seres que estaban en proceso de experimentación en estas realidades eh, tenían la oportunidad de poder experimentar algo llamado libre albedrío. Más adelante, con la segunda fase del edicto, sobre todo después de la guerra, porque la ejecución de dicho edicto se estancó durante ese periodo lamentable, y eso hizo de que el edicto volviera a coger vigencia y sobre todo cuando se pusieron los puntos sobre las IES, hubo un detonante adicional que va a generar ese distanciamiento que hay ahora entre facciones, y es que dentro de ese término prerrogativo de darle la oportunidad de experimentar el libre albedrío en las densidades bajas, o lo que llamamos las realidades de materia de 3D, 4D y parte de la 5D baja, se incluyeron también las almas clonadas durante la guerra del IRA. Una cosa lleva a otra y eso va a llevarnos a la distorsión de Orión. Pero de todas maneras, volviendo ya al punto, yo creo que todos nosotros debemos empezar a comprender que uno no puede aferrarse a cosas pasadas y a traumas pasados. He visto cómo la New Age está otra vez cogiendo ese tema de cursos, talleres para manejar el asunto ese de las vidas pasadas y sobre todo de sanar el linaje de tus ancestros y una cantidad de cosas, y por ahí está apareciendo los voceros oficiales de la ascensión a la 5D, otra vez esa gente de Argentina, hay gente de Chile, algunos españoles, que lo único que están haciendo es adaptar la narrativa y el discurso después de haber sido desenmascarados y tratar con una cortina de humo creer que ellos están hablando de la ascensión a cristales y empiezan a hacer una cantidad de cositas que lo estoy viendo mucho en redes sociales, sobre todo en Facebook. Pero no voy a hablar del tema acá porque no quiero entrar a eso. Ustedes mismos lo van a descubrir por sí mismos. Pero el punto es que ahí es donde está jugando el concepto recesivo, negativo, de lo que es jerarquía desde la interpretación de esta gente que quiere, no sé si consciente o inconscientemente, facilitar el camino a la colonización pleyadiana a pesar que ya los pleyadianos no se les autorizó ni se les reconoció la colonización de este sector de la galaxia y sobre todo de la Tierra. Eso ya ha sido ampliamente dicho y hablado no solamente en este canal, sino en otros espacios. Pero ellos siguen con esa. Por eso es que hay una serie de facciones allá afuera que están molestando, porque ya les dio por decir que la Tierra y todo este sector de la galaxia es de ellos, en oposición a lo que la Supraconfederación está planteando. El problema es que se están aprovechando del libre albedrío, que en última se está convirtiendo en una tremenda cáscara de banano en medio del camino. Y no porque sea malo el libre albedrío, sino por la manera como lo están manipulando para favorecer agendas. De todas formas, ya la información que se está dando y sobre todo el último video que sacó Bertus y lo que se está advirtiendo, estamos viendo de que todo ese tema de, entre comillas, ataques y supuestos implantes que se nos están metiendo a muchas personas por estar precisamente oponiéndonos a esas otras narrativas, es solo la confirmación de que lo que nosotros estamos haciendo está bien encaminado y que está generando resistencia y malestar por parte de aquellos que no quieren aceptar algo muy simple. Es que la ascensión
y todo lo que tiene que ver con la transmutación y transformación de toda esta realidad es para todos. Y que aquí no hay protagonismos y agendas de nadie. A ellos les han prometido cargos jerárquicos de ser comandantes y ser disque gobernadores. Por ahí hay una divulgadora que ya está diciendo que es que va a ser gobernadora del sistema solar. O sea, hay gente que sinceramente uno no entiende hasta dónde su mente estará con trastornos mentales de algún lado. Pero bueno, el punto es que dentro de todas estas narrativas, la misión nuestra es que ustedes empiecen a comprender, voy a poner la batería del computador para que esté cargando. Ya. Es para que ustedes comprendan que el trabajo de ascensión y despertar de conciencia parte principalmente de un trabajo interno individual. Y que vos no necesitas que otros te lleven de la manito. Si bien es necesaria las herramientas, los anclajes, los escudos y las armaduras de protección para que esos saboteadores de medio y bajo astral, humanos híbridos, porque me llegó la información de que ahora están utilizando técnicas ya caducas de hace mucho tiempo, pero las están volviendo a retomar, de tecnologías basadas en lo que conocemos como brujería, pero a nivel etérico, para tratar de estar fastidiando, pero eso en realidad son solamente patadas de ahogado. Eso se puede resolver simplemente subiendo la vibración y haciendo trabajos como los que David ha estado compartiendo con ustedes en su canal y que son muy válidos, como junto con otras personas que de manera muy especial están dando esas herramientas, que hay que hacer claridad en esto. Estas herramientas no es que la herramienta te proteja de esos ataques, sino que te ayuda como herramienta para que vos potencies tu propia energía mientras vas ganando experiencia para contrarrestar esos ataques y aumentar tu vibración tú mismo con la ayuda de una herramienta que te va a permitir que mientras esa herramienta está funcionando, usted se enfoque y se concentre en subir tu propia vibración. Cuando lo logres, ya esa herramienta ya no será necesaria. Pero hay personas que lastimosamente están volteando la torta y están creyendo que sin esa herramienta no pueden lograr nada. Y ese es el truco de la New Ways, al hacer creer que si no es con la ayuda de esas personitas, de esos gurús o de esos tallercitos o de esas cosas que están haciendo, dizque con cristales para activar chakras y una cantidad de vainas, pues hombre, no puedes disque ascender. O que si no activas los códigos que ellos saben cuáles son, dice que no puedes despertar. Entonces es muy complicado nosotros hacer este trabajo en el que tenemos que respetar el libre albedrío, pero mientras haya gente con esa pereza espiritual y sobre todo con esa falta de disciplina de seguir delegando a terceros, hombre, esto va a ser muy complicado. ¿Por qué suceden esos ataques? Hablando con Juan, y en eso estoy de acuerdo con él, es que cuando uno ha pasado tanto tiempo, y eso es algo que de pronto Juan tiene que entenderlo también, pero bueno, cuando mucha gente ha pasado tanto tiempo bajo sometimiento, esclavitud, ignorancia, borrado de memoria, y que se le ha adoctrinado a creer ciertas cosas y a tener miedo a ciertas otras y estar en ambientes tan negativos y han acostumbrado y se han resignado a eso, cuando llegan estas energías tan poderosas, tan bellas, tan maravillosas, tan armónicas, hay reacciones que en cierta manera estos New Ways han utilizado para decir, no, son las reacciones, son los síntomas del despertar y ascensión de conciencia, pero la realidad es que ellos en realidad están encubriendo toda la contaminación electromagnética de todas esas tecnologías recesivas de control, que de por cierto en este momento los que las podían hacer fueron ya retirados. Lo que ellos están utilizando es lo que tienen a la mano todavía. El punto es que cuando vos
has vivido, digamos, mucho tiempo. Voy a poner el ejemplo del náufrago para que me entiendan más bien. Cuando una persona ha estado mucho tiempo náufraga, viviendo en una isla solitaria, comiendo lo que encuentra por ahí, en situaciones extremas donde le tocó adaptarse para sobrevivir con lo mínimo, cuando está a punto de ser rescatada, es cuando ocurre el peligro más grande. Eso lo he dicho muchas veces acá, advirtiendo eso acá en el video, para que entiendan. Lo vuelvo a repetir. Hombre, cuando está a punto de ser rescatada, muchos socorristas saben que es el momento más peligroso, porque esa persona habituada a sobrevivir con lo mínimo, en ese instante olvida todo y se lanza para que lo rescaten, y ahí es donde comete el error fatal. Entonces, sucede también que cuando ya es rescatada, esa persona no se le puede dar inmediatamente alimentos y cosas de ese tipo porque se muere. Hay que darle suavecito, un poquito de agua, un poquito de sopa, un poquito de esto, de aquello, para que vuelva a habituarse, porque si no se muere. Lo mismo pasa con alguien, otro ejemplo, que estuvo bajo secuestro, eso lo llaman el síndrome de Estocolmo, y que se habitúa a sus secuestradores. Y cuando vienen los rescatistas, defiende a sus secuestradores, porque se habitúa a estar con ellos. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de la humanidad y eso es lo que yo he llamado el efecto de inercia. Y por favor, Juan, y sobre todo los de allá arriba, entiendan que eso es lo que yo estoy diciendo acá. No son pruebas para templar el alma, es inercia. Y eso hay que ocuparnos, ustedes sobre todo, para eliminar todo aquello que está afectando el proceso de despertar. Porque a mí me parece absurdo, y eso se lo estoy diciendo a los de arriba, los de la novena, que aparte de tener que haber vivido las situaciones que se han vivido en la Tierra de todo este atrapamiento, que de por sí ya son negativas, ustedes vengan disque a tolerar las opciones del medio y bajo astral disque para poder templar al alma. Eso es absurdo. Pero de todas maneras, el punto acá en discusión es que lo que estamos viendo es que todas estas energías hermosas que están llegando de la estrella nuestra, en este caso el Sol, y que vienen del centro galáctico y desde el mismo centro cósmico, vienen por oleadas, por pulsos, y yo lo dije hace mucho tiempo y otros divulgadores también lo han expresado, se está dando de manera gradual, por etapas, porque la Divina Fuente conoce las huellas energéticas nuestras y sobre todo lo que ha pasado cada uno de nosotros y está mandando todo dosificado, aumentando la intensidad gradualmente para que nos podamos adaptar a ello. Lo que están haciendo la contraparte es sabotear eso y sobre todo generar distorsiones, confusión, duda y mantener el miedo. Por eso las narrativas que estamos viendo ahora. Entonces, todo esto que les estoy hablando acá, dentro de esta saga que les estoy hablando y les voy a comenzar, que es la historia de Yamirá, y luego las que, a medida que me vaya recordando yo, de mis otras reencarnaciones hasta el presente, hombre, es cerrar ciclos y permitir que ustedes vayan, sin saberlo, sanando también esas conexiones recesivas negativas con el pasado y se vayan enfocando en su presente, porque tú eres fruto de todo el pasado, de todas las líneas y linajes, eres fruto de eso. Por lo tanto, si empiezas a sanar hoy lo que hoy reconoces, identificas que no está bien, paralelo a eso estás ya sanando el pasado y estás propiciando los pasos necesarios para tomar las decisiones adecuadas para ir construyendo tu futuro a partir de ahora. Y creo que estoy hablando en buen español como para que entiendan lo que estoy diciendo, porque hay mucha gente que todavía sigue diciendo, ¿y eso qué es? Como si uno estuviera hablando en chino. Entonces, el tema es que cuando yo cuento estas historias, estoy cerrando ciclos y si a alguien le resuena, desde ese inconsciente también cierre ciclos y se empieza a enfocar en su ahora, a observarse más. Cuando empezamos en el canal arrancamos con esa idea de observar
nuestra oscuridad primero, iluminar esa oscuridad interna nuestra, ir identificando aquello que hay que mejorar de nosotros para, uno, no nos esclavicen desde afuera, y dos, no nos controlen desde afuera, y tres, usted asumir el control y empezar a mejorar desde adentro hacia afuera. Y de esa manera usted empieza a despertar y empieza a ascender. ¿Por qué? Porque usted, al iluminar esa oscuridad, está generando una ascensión de conciencia. Estás llevando lo que antes no sabías de ti, que estaba en la oscuridad, y lo estás iluminando, lo estás identificando, lo estás descubriendo y lo estás haciendo consciente. Y así despierta tu conciencia. Es pasar de ese 90% que está en la oscuridad, en el inconsciente, e ir sacando más cositas de ahí, de ti mismo, y hacerlo visible en ti, corregir, mejorar o fortalecer, y hacerlo consciente, e ir lentamente nivelando la balanza, aumentando el porcentaje de conciencia. Y la ascensión es precisamente ascender de tu oscuridad a tu luz. Y esa es la realidad del despertar de conciencia y de la ascensión, que es energética y que comienza desde adentro. En la medida que lo vas haciendo consciente, tu intención se va a empezar a manifestar cuanto más te enfoques en tus propósitos de vida de manera positiva, benévola, y eso va a ir alterando y modificando y transformando tu realidad en tu entorno. Y comienzas a vivir en una frecuencia más alta, transformando tu mundo. Por eso es que no debemos sentar a convencer a nadie, ni a discutir, ni caer en las trampas de las polarizaciones y los extremismos. Simplemente actúa desde el ejemplo y sé tú mismo, enfócate en ti mismo, ayuda a quienes lo necesiten y así lo pidan. Y sobre todo, usted aumente la masa crítica sumando, sin necesidad de generar movimientos o pertenecer a movimientos o seguir gurús. Y eso incluye a mí, porque yo estoy aquí ofreciendo una información, así de simple, pero estamos todos en el mismo barco. Teniendo claro esto, vuelvo al tema de la historia aquí que empieza, que este sería el recuerdo celulares número 11, Yamirá. Yo ya en el anterior video di un contexto más o menos aproximado para que entiendan en qué momento se empieza a dar esto. Y hago un pequeño resumen. Desde el punto de vista de datos antropológicos, hay hipótesis que plantean que hace 250.000 años aproximadamente, si vamos a fijarnos en esas líneas de tiempo y en esas escalas de medición pues oficiales, hace unos 250.000 años aproximadamente, apareció lo que algunos antropólogos sostienen que es la Eva primordial, porque hubo una situación en la que las mujeres casi desaparecen del planeta. Y esa mujer en particular, por decirlo como si fuera un individuo, aunque no es así, pero para que lo entendamos, es de donde ahora desciende todo el linaje de las mujeres existentes en este planeta. Y fue en la época en que se implantan los patriarcados. Ojo, no me lo confundan con una pendejada que está sucediendo hoy día con esas tergiversaciones de esos pobres. No, aquí estamos hablando, y no soy fascista ni nada de esas vainas, simplemente que yo me apego a los hechos, lo biológico es lo biológico. Ahora, el punto es, ese patriarcado que los atlantes van a empezar a imponer con una especie de reflejo de lo que ya se estaba viendo en otros lugares tiempo atrás, en este caso, en las dinastías Anunnaki o Anunka, hombre, llegó un punto donde la mujer prácticamente pierde un protagonismo importante y a raíz de una serie de acontecimientos que se dieron, prácticamente las pocas mujeres que habían
digámoslo así, son las que de ahí van a derivar todas las de hoy día. Es la que llaman la Eva primordial. Al menos esta es la explicación que doy desde mis palabras, listo. No es que lo diga un antropólogo en particular. Los antropólogos de esa línea, ellos creen que hace unos 250.000 años hubo un cataclismo o un evento muy extraordinario en el que prácticamente muy pocas mujeres sobrevivieron y que esos pocos remanentes que quedaron son de la que descienden hoy día todas las mujeres del mundo. Luego ocurre un evento hace 60.000, 70.000 años aproximadamente que llevó casi a la extinción a los hombres. Es lo que llaman el Adán primordial. Y esto llevó a que unos pocos hombres les tocara prácticamente volver a recuperar la simiente del planeta. Fue también, según algunos expertos, o producto de algún tipo de cataclismo y que tiene que ver con periodos interglaciales y de glaciación y cosas de ese estilo. Y luego viene otro evento hace entre 12.500 a 13.000 años que algunos expertos llaman el evento Clovis, que fue quizás un hecho astronómico, algo que ocurrió que alteró el planeta de una manera tan catastrófica que casi lleva a la extinción a la humanidad y que de ahí se viene un periodo en donde la recuperación de la humanidad entró en un periodo de barbarie hasta que se genera lo que conocemos como la historia hace apenas unos 8.000 años para acá. Eso es lo que nosotros estamos viendo dentro de ese contexto paralelo de lo que yo comenté en el otro video. Ahora, la cuestión es, ¿qué nos dice la historia sobre todo esto de lo que yo estoy hablando? El problema, ya lo he dicho de manera, digamos, indirecta, y acá lo vuelvo a decir, es que lo que nosotros llamamos historia oficial es como si cogieras los eventos, hechos, fechas, por decirlo de esa manera, como piezas de dominó y lo metieras en una bolsa grande, lo revolvieras así y lo tiraras y empiezas a coger fragmenticos por aquí y los fueras organizando según tu criterio y decís, esta es la historia. Y así en cierta manera se construyó la historia oficial. Hay muchos eventos que creemos que son muy antiguos cuando en realidad pasaron hace poco. Y hay otros eventos que creemos que pasaron hace poco y que realmente fueron muy antiguos. Hay una melcolanza impresionante. A mí lo que me causa gracia es, por ejemplo, esos hallazgos que se hicieron a finales del siglo XVIII, XIX y principios del XX, con escasas herramientas tecnológicas, con pocos elementos de interpretación, a la mano de los que en ese entonces se estaban posesionando como los amos del mundo, como los imperios del mundo, como fue el caso del imperio francés, español o el británico, que en última es el que se impone, y luego de sus, digamos, remanentes sale el que ahora trata de dominar y que se está cayendo a pedazos, que es el del norte de América. Ellos creen que esa es la historia, y con pocos elementos tecnológicos, pocos elementos gramaticales, de lenguaje, y con pocos elementos ellos empiezan a elaborar teorías e hipótesis que luego las validan como ciertas desde la visión del historiador oficial, pero sobre todo acomodadas a sus intereses políticos para posesionar, en este caso, la raza blanca europea y en particular la británica como los dueños del mundo. A eso se le conoció como darwinismo social. No porque Charles Darwin lo haya dicho, sino que su primo, que era un miembro de la naciente sociología, empieza a plantear que las herramientas que su primito había dicho sobre la supremacía del más fuerte podían aplicarse en reglas sociales para justificar por qué los ricos y sobre todo los blancos podían esclavizar a aquellos que por ser primitivos no podían manejar su propia libertad, por ser inferiores. Esa es la interpretación terrible que hay en las jerarquías, distorsionada en las dimensiones, y que en cierta manera, en los planos mayores, no se maneja de esa forma distorsionada, pero que ya no es
la regla dominante, y que por eso es que en la nueva ascensión que se va a dar en todo el universo ya no se va a hablar de jerarquías, sino de sistemas horizontales de liderazgo y de cooperación. Ahora, volviendo al punto, en ese orden de ideas, lo que llamamos historia es el compendio de fragmentos que personas que se consideraron eruditos y con autoridad dijeron que era así, porque interpretaron, según ellos, una serie de evidencias que de acuerdo a sus intereses validan como ciertas. Lo vemos, por ejemplo, en Egipto hoy día, cuando el que es el ministro de allá, de cultura o de historia, un personajillo que forma parte de las élites del mundo, o al menos es un títere de ellas, o al menos eso dicen, no sé, cae en un error muy grande. Y me atrevo a decirlo, porque es un hecho. Lo demás no me interesa porque son conjeturas. Pero lo que a mí sí me interesa es que un señor como esos, que es historiador, arqueólogo, pero que no tiene conocimientos en otras disciplinas, pretenda tener la autoridad de desacreditar, ridiculizar, tergiversar, manipular y sobre todo ignorar las evidencias científicas, los hechos científicos, las pruebas científicas de que las dataciones de los monumentos egipcios no corresponden a la oficialidad, porque se utilizaron herramientas hoy día existentes que en el siglo XIX no las habían para poder determinar con paleoastronomía, paleoclimatología y sobre todo paleoantropología, que suena raro, pero así es, que lo que se construyó ahí, las técnicas y toda vaina, con relación a los cambios dinámicos del clima planetario a través del tiempo, no corresponden a las fechas oficiales. Ya lo demás es otra historia, pero el punto es ese, que venga este señor a decir que un señor como Robert Duvall, que no solamente es arqueólogo e historiador, es geólogo y físico, acreditado y con títulos y doctorados, se está equivocando cuando él descubre evidencia paleoclimática que la erosión presente en ciertas estructuras de la meseta de Giza solamente fueron posibles en un periodo lluvioso o más húmedo, al que se supone se construyeron estos artefactos o estos edificios o monumentos cuando ya había un desierto. El periodo donde hubo humedad y más lluvias en el Sahara fue hace 12.000, 15.000 años atrás. Y que venga este señor, el ministro a decir que eso es mentiras. ¿Con qué evidencia lo dice? ¿Basado en qué? En los arqueólogos e historiadores ingleses del siglo XIX. Entonces, ese determinismo es lo que ha alterado y afectado la noción y comprensión de la historia, tal como la conocemos. Y de hecho, los acontecimientos que endilgan, que ocurrieron en otros tiempos, a otros pueblos, hace mucho tiempo en realidad, ocurrieron en los últimos 500 años. ¿De dónde saco yo eso? Pues he estado leyendo, investigando y viendo temas relacionados con Tartaria y sobre todo con algunos debates muy encendidos que se están dando sobre, por ejemplo, el famoso Alejandro en comparación con el Alessandro Bere y el de los payos. Toda esa narrativa que lastimosamente está muy permeada de ideologías, pero sacando todas esas vainas que no nos interesa, sí hay unas cosas muy interesantes. Y sobre todo, cuando yo personalmente lo vi en el Escorial, en la biblioteca, un mapa mundi datado del año 1500 y algo, donde aparece la Tartaria Magna. Y vi una serie de mapas originales, todo eso era original,
del siglo XV, del siglo XVII, del siglo XVIII, incluso había uno del siglo, creo que XIII, XIV ahí, donde aparece Tartaria. Entonces, cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, lo que sucedió con las famosas invasiones de los hunos, Atila, el azote de Dios, a Roma, nos lo están pintando alrededor del siglo IV, V de nuestra era, cuando en realidad pasó más reciente, o al menos eso parece. Y que hay una cosa muy interesante, y eso lo estuve yo buscando. Los mongoles, tal como nos lo han pintado la historia oficial, en realidad no existieron. O al menos no como nos lo están mostrando como un gran imperio. Era un pueblo, sí, pero no de esa magnitud. Y lo más extraño es que emergen estos mongoles precisamente donde estaba el reino de Tartaria. Y no eran nómadas, como nos lo están tratando de hacer creer. Entonces hay una serie de cosas y contradicciones muy grandes cuando uno empieza a mirar y a comparar con otros registros históricos. Y no hay congruencias en los mismos. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar con toda esta introducción que estoy haciendo sobre la vida de Yamira? De Yamira en este caso. Que me es difícil a mí poder ubicar fechas, elementos y contextos que puedan ser contrastables y sobre todo lo que puedo hacer es coger cosas que me están confirmando que lo que estoy diciendo tiene quizás un sustento verídico y que no es solamente una mera entelequia de mi mente. Y que con los descubrimientos que han estado haciéndose en la zona de lo que ha sido el famoso puente de Rama, que ahora está muy en discusión, allá entre Sri Lanka y la India, y sobre todo lo que se ha descubierto en toda esa zona de lo que es Borneo, toda esa zona de arriba en Birmania o Yaimar que llaman hoy día, y todo lo que es ese legado fantástico que ahora apenas está saliendo a la luz y que se está descubriendo que incluso está bajo el agua. Se han descubierto ciudades con unas estructuras muy desarrolladas, muy avanzadas y aparentemente muy antiguas, pero bajo el agua, a profundidades que rompen con las dataciones oficiales. Eso ocurrió en Tailandia y en Malasia. Como las investigaciones que se hicieron en los años 90 y principios del 2000 por parte de geólogos y arqueólogos de origen ruso, que lastimosamente ese tema no se puede mencionar porque hay un conflicto con ese tema, de esos países que están en conflicto, una guerra que yo no apoyo y no, realmente es absurdo lo que está ocurriendo allá. Pero bueno, el punto es que en ese entonces el régimen de Cuba había autorizado que unos arqueólogos hicieran investigaciones ahí afuera de las costas de La Habana, porque habían evidencias de sonar y de radar de que había algo ahí abajo. De hecho, una universidad muy prestigiosa de México financia, pero de manera extraña, y como lo confirmé en México, de boca de un profesor que no puedo mencionar su nombre aquí porque lo echan de su trabajo, la orden llegó de Estados Unidos para parar toda la investigación. Y se le quitó todo el apoyo a estas personas y tan raro, supuestamente el régimen cubano es enemigo de Estados Unidos, el señor Fidelito de ese entonces acató la orden de Estados Unidos. Lo que se sabe es que se encontró los restos claramente visibles en radar y por sonar de estructuras en un área de más de 20.000 metros cuadrados y sigue contando. Y lo que más llamó la atención son formaciones piramidales escalonadas similares a los que hay en Yucatán y lo más increíble, unas estructuras lisas que al parecer son de cristal y que generan una anomalía en las corrientes que quizás explica lo otro que descubrieron
en las Bahamas y que puede estar justificando las anomalías del famosísimo y controversial Triángulo de las Bermudas. El problema es que la profundidad en que están esos restos no coinciden con una datación oficial. Se sabe que el hundimiento gradual y progresivo de tierras por el movimiento tectónico y por el aumento de los niveles del mar en los últimos periodos glaciales e interglaciales no pueden explicar que eso que se encontró ahí tenga tenga más de 50.000 años. Quiero explicarlo de esta manera. Se sabe que hay restos arqueológicos hundidos en la península de Yucatán, a una profundidad que los ubican más o menos a unos 500, 700, 800, hasta 1000 años de antigüedad, a unas profundidades que no pasan de 10, 15 metros de profundidad. Ese sería el ritmo que se esperaría de manera natural. Pero, ¿cómo explicar que estas ruinas que están a más de 700 metros de profundidad estén ahí? Eso implicaría que la tasa de hundimiento nos está llevando a una línea temporal de más de 50.000 años. Y eso no es posible dentro de la narrativa oficial. Por eso es que se negó estos estudios y los tienen en stand-by. De hecho, por ahí me estaba contando el profesor que posiblemente estaban bombardeando, utilizando cargas de profundidad para destruir esa zona, para borrar toda evidencia de lo que realmente hay ahí. En todo caso, todos son conjeturas, yo no puedo venir aquí a afirmar nada, pero lo que a mí sí me llama la atención es que hay situaciones y hechos que lamentablemente, a la luz de lo que tenemos a la mano hoy día, es muy difícil de demostrar. Así de simple. ¿Qué pasó hace 70.000 años? Fue la época en que ocurrió el incidente de un fragmento de un cometa que impacta y destruye la ciudad metrópoli madre de Atlántida, y que los atlantes de ese entonces tomaron la terrible decisión de tomar represalias porque consideraron que los lemurianos no les dieron el apoyo suficiente y no les colaboraron. Eso es algo que en su momento contó Bertus. Y lanzan un ataque termonuclear contra Lemuria. Y el karma siempre vuelve. Por eso hace 12.500 a 13.000 años, ya finalizada la guerra civil entre los Anunnaki y Anunnakis, siendo derrotados los Anunnakis, pero los Anunnakis se fueron muy golpeados, decidió Enlil mandar un fragmento del último resto de Tiamat, que eran aguas congeladas, de parte de uno de sus océanos, contra la Tierra, para inundar todas las bases que ellos abandonaron y dejaron atrás para que no cayeran en algún momento en manos de los sobrevivientes Anunnakis. Y poder ellos prepararse y ganar tiempo para volver otra vez y retomar la Tierra y retirar de todo a los Anunnakis, como está pasando ahora. Enki no quería perder su trabajo en la tierra y, llevándole la contraria a su hermano, decidió salvar un remanente. Y ahí es donde se originan todas las leyendas e historias que ustedes ya deben de saber por ahí. Entonces, dentro de los recuerdos que yo puedo vagamente manejar, está el hecho que cuando empezaron los roces y el distanciamiento entre los atlantes y los lemurianos, empezaron a ocurrir situaciones de conflicto en contra de los pueblos costeros lemurianos, porque los mares en últimas fueron dominio de los atlantes. Y ellos utilizaban al principio testaferros, esbirros que hicieran el trabajo sucio y ellos se lavaran las manos, corsarios, como hicieron los ingleses en su momento, que para atacar a los españoles en la zona del Caribe, contrataban corsarios, y de esa manera no se implicaba la corona inglesa.
sucedió en esa época algo similar. Se contrataban corsarios que asolaban las costas lemurianas y acosaban la industria pesquera lemuriana. De esa manera, esos roces fueron generando distanciamientos cada vez mayores. Y si bien hubo voces al interior de Atlántida y al interior de Lemuria que bogaban a un acercamiento y volverse a unir, prevaleció las posiciones militaristas por el lado Atlante y las posiciones religiosas por el lado lemuriano, y al final el distanciamiento se genera con una ruptura total en donde prácticamente las uniones entre ambos pueblos quedaron totalmente prohibidas. Y eso llevó a unas situaciones de tristeza, desarraigo por parte de aquellas familias, tanto en la Atlántida como en Lemuria, que eran mestizas, familias conformadas por padres y madres de un lado y de otro, y sus hijos eran mestizos. Y se convirtieron en parias en sus propias tierras. Si bien el trato en Lemuria no era agresivo, pero sí había un distanciamiento. En Atlántida, en cambio, fueron perseguidos incluso legalmente y policialmente. Y eso llevó a que muchos simpatizantes de la Unión y la vuelta a integrar a las familias y comunidades atlantes y lemurianas por parte de personas de la Atlántida, a que muchos tuvieran que huir de Atlántida y pedir asilo y refugio en tierras lemurianas, y cuando no podían encontrarlas en dichas tierras, buscar asilo y refugio en otros lugares del mundo. Eso explica por qué la cultura atlante se fue expandiendo más allá de las fronteras del Imperio Atlante, y que explica diferencias muy claras de aquellos atlantes pacíficos con relación a los legados, digamos, arqueológicos que ahora están encontrando de los atlantes militaristas. Eso llevó a que los conocimientos que habían adquirido y que tenían ellos en su poder para poder controlar los elementos del agua, de la tierra, del aire, del fuego, se fueran perdiendo con el tiempo, y que los que asumían o tenían parte de ese conocimiento lo fueran convirtiendo en algo místico, hermético, intocable, solamente para una casta de élite exclusiva. En el caso de los lemurianos, las altas sacerdotisas, y en el caso de los atlantes, los que después serían llamados los reyes brujos. Entonces, todo ese conocimiento se fue perdiendo, y las grandes construcciones, tanto lemurianas y atlantes, con el tiempo se fueron deteriorando, y como eran biodegradables, fueron desapareciendo. En respuesta, se empezó a diseñar una arquitectura que tratara de imitar la antigua arquitectura espectacular que tenían, pero ya en piedra. Y en cierta manera todavía se conservaban ciertos conocimientos en el control de frecuencias y vibraciones para poder hacer levitar las rocas o poderlas ablandar, para poderlas amoldar. Y esas tecnologías se fueron lentamente con el tiempo difundiendo y también desapareciendo, dejando algunos pequeños remanentes que podemos ver en lo que es en la gran fortaleza de Sacsayhuamán, en Pumapunco, en Egipto y en algunos lugares del mundo, en Yucatán, en México y en algunas partes de Asia y de Europa, para que lo tengan presente. Pero todo eso fue un proceso en el que se fue perdiendo ese conocimiento, y se acelera muchísimo más cuando entra en escena la barbarie de las guerras, que llevan a un proceso de retroceso y de involución a la humanidad, a un oscurantismo terrible. Y por eso, cuando después del gran llamado diluvio del 12.500 aproximadamente, el que llaman el evento Clovis, las grandes inundaciones, las grandes maremotos y terremotos que se dieron, y el proceso de retirada de los glaciales y la desertificación de la Tierra, modifica también el eje de inclinación de la Tierra y la velocidad de rotación.
porque el peso de los grandes casquetes de hielo que habían retroceden, se convierten en nubes, los niveles del mar suben y la dinámica de equilibrio se cambia, generando un efecto de onda que aleja un poco más la luna y se genera un efecto dominó en el que a duras penas la Tierra se empezó a recuperar hace apenas unos 5 o 7 mil años. Y estamos todavía en ese proceso de ajuste. Para colmo, nos está viniendo ahora lo que está viniendo y afectando todo el sistema solar. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, dentro de todo ese proceso, hace unos más o menos 10.000 años aproximadamente, o menos, o 9.000 años, un hombre de una tribu que tenía algo de recuerdos o de quizás había escuchado tradiciones orales de los antiguos dioses de antaño, encontró en alguna montaña los restos de una antigua nave de combate de las guerras de los señores del cielo. Y esa nave ya se estaba acabando sus fuentes de energía y la IA de control de dicha nave, para no perder su información, utiliza a ese hombre como una especie de unidad USB para transferir parte del conocimiento que tenía almacenado y pasárselo a la mente de este hombre. Será el primer Enoch. Porque la IA de esta nave se llamaba Enoca. Y por eso es que este personaje, este señor, pasa toda su vida con esta IA, asimilando y aprendiendo esa información, y él se la pasa a su hijo, por petición de la nave. Y con el tiempo se convertiría en una casta sacerdotal. Y ese conocimiento, estos hombres lo conocían, mas no sabían cómo manejarlo. Ellos acumularon un conocimiento de que era una, digamos, una computadora, pero no podían ni manejarla, ni fabricarla, ni reproducirla, ni reconocerla. Simplemente memorizaron una información. Porque esta nave no sabía lo que había ocurrido y tenía la esperanza de que toda esa información, cuando sus programadores llegaran y la encontraran en boca de esta gente, pudieran encontrar dónde estaba la nave y la volvieran a reactivar. O al menos la información no se perdiera. Entonces, eso es lo que ustedes llaman Enoch. Y por eso que hay como 26 libros o algo así de Enoch. Realmente no son 26 libros, son los diferentes Enoch que existieron. Cada uno transmitió un conocimiento verbal. Hasta alrededor del siglo VII antes de Cristo, en que se empezó a escribir. Pero antes de eso era tradición totalmente oral. O quizás sí fue escrita, pero en un lenguaje que no era comprensible, quizás un lenguaje de programación de computadoras, pero como nadie sabía entenderlo, se fue perdiendo y desaparece. O estará en las bibliotecas del Vaticano, uno no sabe. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, esta información es simplemente lo que yo estoy sacando y lo que estoy deduciendo de mucha información que me he contrastado y que me ha confirmado muchas cosas. Por eso, lo que voy a contar de Yamirá es simplemente recuerdos y que están ubicados en ese contexto. Como les dije, Yamirá será el nombre que va a asumir la conciencia fragmentada que se recupera de Azaela en el cuerpo de una sacerdotisa hermafrodita y andrógena llamada Yamira, que era reina de un feudo, si así lo queremos llamar, pero no como los de la Edad Media, de Lemuria, y que era costero. Y esta sacerdotisa era conocida y amiga de Enki. Y Enki, de mano de Pazuzu, le entrega la conciencia fragmentada de este ser, Azaela, a esta sacerdotisa para que le hiciera el favor de sanarla si podía, o al menos darle una oportunidad de volver a despertarla y pudiera, no sé, él redimirse de sus errores pasados, ayudando lo que quedó de Azaela. Y ahí viene la historia, que ya la conté en el otro video, cómo fue la cuestión, y ya cuando Yamira desencarna, ella le deja su cuerpo a la conciencia ya
poco recuperada, aunque mucha de su memoria se había perdido, de Asaela, pegada, digámoslo, en el pequeño fragmento de alma que el componente masculino de Yamira le había dado. Y así, al irse Yamira, queda el cuerpo y de esa conciencia, con ese fragmento de alma, empieza a vivir una nueva vida con el nombre de Yamira. Y empieza a acumular sus propias experiencias y conocimientos, pero también tiene ecos que no entiende de ese pasado que ella vivió y que la atormenta. Y sobre todo su afán de querer buscar algo que la llevará después a una aventura de ir a buscar su lanza, Bahra. Mientras tanto, ella tenía que seguir las funciones de reina de ese feudo. Y cuando ocurrió un incidente que lo conté, que fue terrible, en donde unos corsarios estaban azotando y molestando a los barcos pesqueros de su pueblo, y ella estaba ahí, como cualquier otro, pescando como ellos, y son atacados, cuando estos tipos se dan cuenta que ella es la reina de ese poblado, la tratan de capturar para someterla y esclavizarla y chantajear al pueblo. Y ellos creen que era un botín muy valioso, intentan tomarlo. Cuando ella se ve amenazada, por alguna extraña razón, se activa una memoria de ella y toma uno de sus remos y lo convierte en una lanza y se convierte en una, sin saberlo, en una guerrera que empieza a dar golpe a diestra y siniestra, eliminando casi todos los de las 5 naves que estaban en esa zona atacando, y a los sobrevivientes, a los prisioneros, ella luego hizo un acto terrible que a los ojos de su pueblo, de la gente que estaba ahí, le pareció terrible. Los ejecuta. Cuando ella se da cuenta de lo que hizo, entra en un estado de angustia, que fue lo que hizo, y ella decide más bien aislarse y entrega su título a la gente del pueblo que ya le temía y decide vivir en soledad. Ahí es donde dejamos la historia en el video anterior. Y eso es el inicio de toda una serie de aventuras que va a tener Yamira. Ella, en una época un poco más antes, cuando estaba en ese proceso de curación y sanación, ella encuentra un cachorro de felino, en este caso de tigre, huérfano, y ella lo adopta. Algo le dice que lo debe adoptar. Y sí, para los que están pensando por ahí, es Pomponio. Entonces ella adopta este cachorrito y resulta que ese cachorrito de tigre era el avatar de un ser felino que por cosas del destino, buscando a alguien, en este caso a Saela, no la había encontrado, pero por alguna resonancia terminó donde estaba Yamira. Y ahí es donde comienza una aventura donde ella con su tigre empieza a buscar a Bahra. Es un poco enredado, pero es una época interesante, es una época donde hay dragones, existen los dragones. De hecho, cuando uno se pone a leer y interpretar las historias bíblicas y sobre todo de Veas y de los pueblos antiguos cananeos, uno se da cuenta que cuando hacen referencia a la serpiente antigua, lo hacen en plural y hablan de dragones. De hecho, dragón y serpiente son similares etimológicamente en esas lenguas de esas tierras. Entonces, es muy probable que ese remanente, ese eco de los dragones de esa época es lo que se está mencionando en algunos pasajes bíblicos, como confirmé hace poquito al ver un documental muy interesante que me impactó. Entonces, Asaela, en este caso Yamira, toma este cachorrito y anda con él, y ya siendo una conciencia plena, ella con su propia historia, ya se identifica con ese cuerpo, si bien tiene rasgos muy femeninos, ya tiene una mentalidad más masculina y es alguien que ya no ejerce el cargo de reina, se distancia, sigue colaborando con la pesca, con las cosas, actividades económicas, y por iniciativa de ella sigue navegando las costas de
del territorio de su feudo para cuidar y proteger a su gente, así ellos le tengan miedo. Y en ese proceso, el que la reemplaza a ella va a ser una de las aprendices de la antigua Yamira, y esta joven va a tomar las riendas del reino y será, como decir, la administradora, porque tiene esperanza de que Yamira, en este caso Yamira, pueda retomar el poder otra vez, porque ella entiende de que el peligro se acerca cada vez más. Hay rumores de conflictos muy grandes en los altos gobiernos de Lemuria y Atlántida, había incertidumbre, pero la vida seguía. Por esas épocas, estamos hablando hace 70.000 años más o menos atrás, o menos de 70.000, 60 y pico mil años atrás, llegó un grupo de refugiados atlantes pidiendo asilo y llegaron a las costas del feudo de Yamirá. Obviamente, la que hacía la administradora, en secreto se va a la cueva donde vive Yamirá y le comenta qué decisión hay que tomar, porque son personas que vienen pidiendo asilo y refugio, no hay quien los acoja. Yamirá dice, recíbalos, si vienen en paz, recíbalos. Quizás eso disminuya los ataques de esos corsarios. En todo caso, fue una decisión muy errada porque antes los aumentó, pero el punto es que eso hizo de que indirectamente Yamira se fuera perfeccionando más en técnicas de combate, sobre todo porque empezaba a recordar cosas, pero no sabía de dónde, y de manera innata sabía utilizar armas, y incluso empezó a fabricar armas. Y decidió entrenar, porque se lo van a pedir algunos de otros pueblos cercanos que supieron lo que ella hizo, que al menos les explicara cómo poderse defender de esos corsarios. Y a mí me llegó una cosa muy bonita sobre eso. Y explica por qué durante muchos años, cuando yo era joven, a mí me encantaba mucho la cultura de los guerreros Mawai de la Polinesia. Esos guerreros con esos tatuajes y que navegan en esos botes y esa vaina y que son extremadamente valientes y temibles. Y que una facción de ellos, harto de la violencia, deciden irse a unas islas muy lejanas y que todo su pueblo le dijo, nada, son bobos, van a morir. Y ellos se fueron y llegaron a lo que hoy día es Hawái. El asunto es que esos pueblos, según lo que yo capté, no sé si será así, pero me emociona, es que cuando a Yamirá, estos pueblos vecinos costeros, le dicen que por favor les enseñe cómo defenderse de los corsarios, incluso algunos hombres de la comunidad y algunas mujeres de la comunidad de su propio feudo, de su propio reino, también en secreto le decían, enséñanos, queremos ayudarte en este trabajo porque sola no podés. Ella decide enseñarle a estos pescadores, a estas personas, técnicas de defensa contra estos corsarios y adaptar sus naves, sus barcos de pesca, que son esos catamaranes de 3 cuerpos, de 3 quillas, adaptarlos para que naveguen de tal manera que puedan servir como naves de combate. Y les empieza a enseñar, y resulta que, según lo que me llegó, mucho tiempo después, ya habiendo desaparecido Yamirá, su legado continuó en los pueblos maoríes de la Polinesia, esos pueblos guerreros navegantes, y que en cierta manera, descendientes de aquellos que de pronto conocieron a Yamirá, quizás con otro nombre, con el paso de los milenios, son y viven hoy día en Hawái. Entonces es muy hermoso eso, uno llegar a eso como, ¿cómo? Así fue, ¿ve? Y me encanta, o sea, es algo que, porque a mí me ha encantado el mar, y me ha encantado la navegación, me ha encantado los tatuajes y los sigilos de los maoríes.
Entonces, es muy bacano, muy chévere, a mí me encanta eso, me encanta esa cultura, me encantan esos bailes, esa sensualidad que manejan, porque en cierta manera evocan como era Yamirá. Hay que tener en cuenta que los lemurianos, las reinas y las sacerdotisas enseñaban la danza ceremonial para el despertar de la kundalini y enseñaban la danza ritual del enamoramiento y de la entrega de la simiente. Eh, Eran cosas espectaculares y eso obviamente le trae recuerdos a Yamirá de algo que ella no recuerda propiamente de dónde, pero a Saela en su época, ella le encantaba también bailar, danzar, no bailar, sino danzar, y le encantaba también el mar. Entonces, esas sincronicidades se van ahí como juntando como fragmenticos y ya mira, empieza a crecer en su propia visión de las cosas y empieza a generar otro nuevo conocimiento, otra nueva experiencia. Entonces, dentro de esos refugiados que llegaron a su tierra, a su pueblo, a su gente, eh, estaba Yayusa. Entonces, era una niña huérfana, ya no tenía, sus padres no alcanzaron a escapar de las redadas y represiones y en un acto sublime lograron entregar a esa niña a unos que lograron escapar y ellos quedaron atrás y quizás perecieron en las represiones que se daban. Y esta niña llegó sola. Y esta niña, obviamente, la recibieron varias familias, pero ella no se hallaba con nadie. Y esta niña le gustaba ir a la fuente del pueblo, la fuente principal, la fuente, el noticiero, digamos, de la comunidad de la fuente, el agua sagrada, y le encantaba bailar a la sombra de los árboles, en medio de mariposas, colibríes, pájaros, en medio de las libélulas. Le fascinaba bailar a la niña porque le gustaba la danza, la estaba aprendiendo, la estaba cogiendo. Y un día cualquiera aparece esta mujer inmensa, una mujer de casi 6 metros de estatura, con su cabello tan trenzado en una sola trenza que llega hasta los pies, eh, con una lanza, con una mirada muy severa, con el traje típico de esa época, de esa región, que era una especie de pañoleta que cogía acá y que se anudaba detrás en el cabello, formando una especie de V hasta la mitad de la espalda, con una especie de top o blusa que le ceñía el pecho, casi aplanándolo. Recuerden que Yamira ya estaba asumiendo rasgos o una mentalidad muy masculina y estaba dejando a un lado lo femenino. Entonces tenía algo que le cubría el pecho y se lo apretaba y que formaba una especie de, se cruzaba transformando una X que luego se volteaba aquí, cogía acá y así se anudaba, con sus eslabones en bronce en las manos y en los brazos y antebrazos, con sus aretes grandes acá, pintada, eh, con sus ojos hacia un lado, pues la pintura hacía que pues, sus ojos parecieran mirando hacia los lados. Muy recta ella, muy espigada, con sus anillos, y una especie de falda, que también los hombres la usaban, que se anudaba por entre la zona genital y daba vueltas a las piernas a cada lado hasta llegar a los tobillos, y unas sandalias. Era un vestido muy práctico porque se podía mover muy fácilmente con él y aparte de eso, en el mar se podía pues, si se mojaba alguna cosa se secaba muy bien y aparte de eso le daba protección al cuerpo pues para moverse en ese clima tropical y, y ella iba con su lanza que a la vez la utilizaba para pescar y era una lanza que era como dentada. Esa era Yamira.
Entonces un día cualquiera tenía un tono de piel, un tono muy bronceado, tirando a dorado. Sus ojos eran ya de un color muy verde profundo y si bien sus facciones tendían a ser algo masculinas, todavía se le notaba la gracia de ser femenina, digo masculina, perdón, facciones ya masculinizadas, tenía la gracia de lo femenino, sobre todo en la forma de los labios, la cintura, la tenía pues tipo avispa, y era una mujer muy fuerte porque trabajaba en el mar, por lo tanto tenía caderas y piernas muy esbeltas, y era una mujer de 6 metros de estatura, era el tamaño promedio de las sacerdotisas reinas de Lemuria. El resto del pueblo cada vez era más bajito, el promedio era de 4 metros. Los atlantes, la mayoría del pueblo atlante era de, la soldadesca tendría por ahí unos 5 metros, la realeza 6, y el pueblo restante también más o menos 4 metros de estatura. Entonces, obviamente, se destacaba el porte de reina de Yamirá, y obviamente en los pies, cuando estaban en tierra, tenía una serie también de anillos de bronce que sonaban, indicando la presencia que ahí pasaba en este caso la sacerdotisa, la reina. Y ella, pues obviamente Yamira era de un tono muy bronceado, era muy esbelta, extremadamente ágil y fuerte, y de una mirada muy severa y de unos ojos muy verdes, muy profundamente verdes. Su cabello era rojizo, tirando casi a negro, pero era muy oscuro. Y de facciones fuertes, pero con la gracia femenina, obviamente. Sus orejas eran más puntudas, como era habitual entre los lemurianos. Entonces, por el ancestro lejano de Mu y de Lira. Entonces, obviamente, ese era el porte de Yamirá. Y era una mujer de pocas palabras, hablaba muy poquito. Su mirada era con lo que hablaba. Entonces, ese día estaba pasando Yamira, después de haber entregado su mercancía, su carga de pesca en la plaza principal, y se estaba devolviendo para el muelle por coger otra vez su barco para irse a la cueva donde ella vivía sola. Cuando ve a una niña bailando entre los rayos de sol que se filtraban entre las ramas de los árboles que estaban encima, y que se formaban una especie de arco iris entre eh, la, la escarcha del agua que salpicaba ahí en la fuente, que caía sobre una roca muy hermosa, que era una especie de cristal esa roca. Y ahí estaba bailando la niña. Entonces ella se detiene y se pone a mirarla, y algo se le movió en su corazón. Quizás el recuerdo de Lluvia Sofía, pero algo se le movió en su corazón y se le acerca y le pregunta: ¿quién eres? Y la niña, al verla, no se asusta, sino se sorprende, porque es una niña. Obviamente la diferencia de estatura es enorme. Obviamente es una niña atlante que tendría la estatura de unos 70 más o menos, unos 80 por ahí más o menos, siendo niña, quizás un poco más, 2 metros de estatura. Y se queda mirando a Yamira, que es de 6 metros de alto. Entonces la niña, creo que tenía más de 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30 tendría esta niña, una niña, y se asombra al verla, y luego le dice: ¿y tú quién eres? O sea, le devuelve la pregunta. Y Yamira como que, esta chiquita que, no, yo soy Yamira. ¿Tú cómo te llamas? Yayusai. Yayusa. Entonces, ¿dónde está tu familia? Estoy sola. ¿Y por qué estás sola? Mis padres, no sé qué pasó con ellos. Huíamos de nuestro pueblo por las persecuciones a aquellos que se oponen a la separación entre pueblos. Ah, ¿y con quién vives? Ah, con esta familia y con aquella otra. ¿Estás contenta? Sí y no. ¿Tú qué haces?
Yamira le dice, pesco, enséñame. Es un trabajo duro, no importa, quiero aprender. Y se encariñó en ese momento Yamira de ella y la empezó a llevar a pescar. Y en el proceso le enseñaba a danzar, a bailar como lo haría la antigua Yamira, y enseñándole todas esas cosas hermosas de lo que había adquirido en esa conciencia. Y le empieza a enseñar también las artes mágicas, le enseña lo que es la magia de las sumos sacerdotisas, la interpretación de las piedras, de los mensajes que hay en los árboles, a reconocer los hongos, una cantidad de cosas. Y por ahí derecho también le empezó a explicar cómo defenderse. Y la fue convirtiendo en una pequeña guerrera. Y se fue encariñando al punto tal que un día cualquiera la adopta como si fuera su hija. Y le construye encima de la cueva, en la parte alta del acantilado, una casa para que la niña viva ahí. Y con el tiempo ya mira, empezará también a vivir ahí. Esa cueva que va a estar abajo, mucho tiempo después, será el hogar que va a tener Merlín, cuando ella conoce al que ustedes llaman Merlín, en una de sus avatares cuando estuve en esa época. Entonces, fue una cosa espectacular y fue muy bello cuando me llega ese recuerdo, y sobre todo porque Yamira eh, empieza a explorar esa faceta de ternura con esta niña y su protegida. Y empieza a sentir ese orgullo de verla crecer y de verla cómo se va convirtiendo en una gran mujer. Y de hecho, la comunidad, su pueblo, la va adoptando con mucho respeto porque saben que es la protegida de Yamira, pero también empiezan a entender los valores que esta niña maneja y sobre todo porque la niña traía ciertos conocimientos atlantes de manipular las moléculas del agua y de hacer figuras con el agua y sobre todo herramientas e instrumentos con el agua. Entonces es ahí donde esa sinergia se empieza a dar y la empiezan a respetar y llegar a un punto donde esta niña se convertirá, cuando sea mujer, se convertirá en una de las guardianas y gobernantes de este feudo. Y fue muy hermoso el día que se casó, por ejemplo, porque reflejaba los antiguos rituales de matrimonio que existían entre los lemurianos y los atlantes cuando eran pueblos hermanos. Era algo muy bello. Lo voy a contar y con esto termino esta parte de la historia. Resulta que cuando un atlante o un lemuriano o lemuriana se iban a casar, las familias se reunían en un bosque con la vista del mar y cerca alguna fuente de agua y hacían una danza hermosísima con cantos en donde la pareja les daban, digamos, sus vestidos, les daban sus adornos para su matrimonio. Y ellos se les asignaba un lugar donde construir su hogar, su casa. Y ellos, mediante una danza ritual, después de tomar ciertas bebidas, empezaban a imaginar entre los dos, en una unión muy hermosa en esa danza que parecían un solo cuerpo, los dos danzando, imaginar cómo iba a ser su hogar. Y los niños de la comunidad, jugando, iban manipulando los elementos del suelo, de la roca, la tierra, los árboles, iban haciendo el tálamo, lo que iba a ser el lecho nupcial, como regalo a la pareja. Tanto los padres de la novia como los padres del novio, si queremos llamarlo así, daban sus respectivos trajes y regalos para que ellos tuvieran, como decir, su ajuar, ¿no? Pero los niños eran los encargados, mire qué cosa tan bonita, los niños eran los encargados de hacer el tálamo, el lecho nupcial, y lo sacaban de la tierra y lo adornaban con flores y con arbustos vivos,
Por eso es que cuando yo me puse a leer esa historia de Odiseo, de este libro de Manfredo, ¿cómo es que llama este autor? Por ahí lo tengo. Una vez lo leí aquí. Ahí describen cómo Odiseo construye el tálamo y alrededor de la casa de su esposa Penélope. Entonces, me recuerda mucho porque es parte de lo que era un ritual lemuriano atlante, cuando eran pueblos unidos, hermanos. Y lo más hermoso es que la pareja los dejaban solos y ellos llegaban y se acostaban en el lecho a consumar pues la unión. Y en ese ritual, esa energía que se generaba, había una especie de pequeña hoguera o una especie de candelabro, algo así, una pequeña hoguerita hecha en una especie de cuenco, en donde había una llama sagrada de la tierra, era plasma, que con el amor de la pareja en esa noche nupcial, digámoslo así, se encendía iluminando el lugar y en la medida que más se amaran y más se entregaran en esa pasión, la luz iluminaba hasta donde iba a llegar la casa. Y hasta donde llegaba la luz, por es que en la noche se hacía eso, pues, a la luz de las estrellas, porque no había techo, era el tálamo, el lecho nupcial, el techo era el cielo nocturno, y en los bosques alrededor se habían corrido para dar espacio. Estaba esa construcción que lo hacían los padres de la pareja, y esa llama había un pequeño plasma, que era como el regalo que le daba a la familia, el fuego sagrado. Por eso es que eso se conservó después, muchísimo después, en los pueblos mediterráneos. Y esa llamita simbolizaba ese voto de la familia a esa pareja, pero la pareja era la que tenía que alimentar ese fuego. Y en esa noche nupcial, según la intensidad de su pasión, el fuego se encendía de una forma tal que iluminaba todo el entorno y hasta donde llegara la luz de ese fuego, o sea, la luz que llegaba, hasta donde se iluminaba, iba a ser el contorno de la casa. Y cuando ellos dormían, se dormían, empezaba a actuar las energías que ellos ya habían imaginado, que ya estaban plasmadas en esa luz, y empezaba a emerger del suelo los muros, las escalas, los salones, los muebles, digamos, básicos, toda la estructura básica de lo que iba a ser la casa, con sus habitaciones, salones, balcones, y en las formas que representaran no solamente el amor de esa pareja, sino los linajes de sus respectivas familias. Y era al día siguiente, como una especie de evidencia de la consumación del matrimonio, el pueblo llegaba con regalos para amoblar la casa porque sabían que iba a aparecer una casa en una noche. Cuando llega el pueblo y veía la casa, sabían que se había consumado el acto y que era una pareja fuerte, si la casa era inmensa, o una pareja que de pronto sus expectativas eran otras y la casa era pequeña. Y según el número de habitaciones, era el número de hijos que iban a tener. Entonces llegaban y decoraban la casa, el pueblo llegaba, decoraba la casa, llevaba los regalos para amoblar la casa y con agua se empezaba a decorar los espacios luminosos haciendo los ventanales, lo que llamaríamos las bobinas de luz, las bombillas, llamémoslo así, que se iban a iluminar y que ahí no había necesidad de corriente, digamos, eléctrica de enchufar algo, no, todo se iluminaba y se nutría de la energía del sol durante el día y en la noche era las fuerzas de la naturaleza, del cielo y todo, y el amor de la pareja, lo que mantenía iluminada la casa y en funcionamiento. ¿Qué pasaba si la pareja dejaban de amarse? Sabían que tenían que irse, se tenían que separar y el lugar se reciclaba por sí solo, se reintegraba a la naturaleza. Los hijos, obviamente, cada quien tenía su camino, ¿no?
pero era muy hermoso. No había ese concepto de propiedad privada, porque todo pertenecía a la naturaleza y tarde o temprano vuelve a la naturaleza. Y por eso es que era muy importante el símbolo del fuego, porque el agua y la tierra con el fuego se amalgama todo lo que después se convertiría en la industria. Y por eso es que con agua, con aire y con tierra, con el uso del fuego, surgirá lo que conocerán como la era del bronce y del hierro y todas las vainas, la metalurgia. Por eso es que era tan importante en esa época ese fuego, que era como el que creaba el eslabón que unía el aire, el agua, la tierra. Y el amor era el que le daba la potencia, la energía, el quinto elemento. Entonces era una belleza. Entonces, cuando nacía un niño, es el primer hijito de la familia, de la pareja, eso era una cosa espectacular. Todas las comunidades se reunían y los bosques florecían dando bienvenida a ese nuevo ser. Era una época extremadamente hermosa. ¿Volveremos a ella? Yo creo que sí y mucho mejor. Mi recomendación. Mi recomendación. Si aumentas tu nivel de vibración y frecuencia, el nivel de intensidad de los ataques al principio se van a notar mucho porque estás brillando. Pero a medida que te convenzas de que estás protegido, protegida, y que eres bendecido y amado, empezando a amarte a ti mismo, a ti misma, y amar lo que haces, y sobre todo hacer bien las cosas, ser la mejor versión de ti mismo todos los días, vas a ir fortaleciendo esa protección alrededor tuya que va a ir repeliendo a todas esas entidades de medio y bajo astral. Y fuera de eso, cuanto menos empoderes a esas entidades, dándoles la importancia que no se le debe dar, porque en este momento el error de mucha gente es darle demasiada importancia a los ataques, darle demasiada importancia a esas vainas que están sucediendo negativas, recesivas. Mientras usted le siga dando importancia a eso, se va a generar inercia y usted más se va a resistir a que cosas buenas pasen en tu vida. Recuerden lo que les dije con los ejemplos ahorita. No te resistas a las energías maravillosas que están llegando del sol, a las energías maravillosas que están llegando de la fuente a través de tu ser. Cosas muy bellas van a pasar en tu vida. Pero como estamos en un proceso de depuración, de purga a nivel planetario, donde se está dejando en exposición y se permite hasta cierto grado el actuar de estas entidades y seres recesivos en la cara de los gobernantes corruptos de este planeta, para que la gente entienda que ya no deben seguir apoyando a esa gente, que ya no deben seguir delegando su poder a esa gente y sobre todo no seguirlos empoderando siguiendo la narrativa de la distopía y del miedo. Empoderarte, anclarte, observar, estar neutro y sobre todo aumentar tu vibración con cosas positivas todos los días, por pequeñas que sean. Y darte cuenta que te mereces lo mejor. Empieza con darte un gusto pequeño, pequeñas cositas, no importa, todos los días. Que en el trabajo te insulte y te trata mal a alguien. Entra, ignóralo, sonríale, deséale buenos días. Y cuanto menos poder le des, irá desapareciendo de tu vida. Si el trabajo es aburridor, pues hazlo amañador. Y quizás eso atraiga un mejor trabajo después. Que te vayas de ahí en paz. Las cosas se logran con trabajo energético interno, no solamente trabajo externo. Entonces empieza a valorar las cosas buenas de tu vida, por poquitas que sean.
Está bien que a veces nos enojamos, está bien que a veces nos da rabia y nos entristece muchas cosas, pero no te dejes deprimir por esas cosas, no te dejes manipular por eso, simplemente sé tú mismo. Enjuaga las lágrimas, cúbrete con agua, báñate y simplemente respira y vive cada día dando un paso, pero firme, hacia adelante, con coraje, valor y con mucho amor. Que te insultan, te maldicen, se burlan de ti. Bendito sea Dios, muchas gracias. Les deseo todo el amor de este mundo, pero no soy lo que dice. Así usted lo diga, el problema es de usted, que se lo cree. Yo no me lo creo. Y sigo. Y de esa manera te convertirás en lo que eres realmente. Deja de ser títere de las circunstancias, títere de todo aquello que nos pretende controlar. Obvio, habrá días que tendremos bajones, de caídas, pero con la conciencia de que usted no puede permitir que eso te domine y te controle, porque entonces ahí mismo aparecen todos esos parásitos a joderte la vida. ¿Van entendiendo? Las herramientas son para usarlas y ya cuando no las necesitas, dejarlas. La maestría se logra cuando ya no necesitas nada del mundo. Te basta tu propio ser, tu energía. Y la riqueza llega. Una de las razones de por qué esta gente quiere modificar tu huella genética y que la conviertas en silicio es para que, y lo voy a decir en la reflexión que viene en el otro video, la huella, el ADN nuestro se activaría y se va a activar lo que llamo el gen de la riqueza y la abundancia. El Gesara realmente es la activación del gen de la riqueza en ti. Y eso va a ocurrir a nivel planetario. ¿Cuándo? Todo depende de nosotros. Pero cuando se logren liberar las patentes, se logre de quitarle el apoyo a los que están destruyendo el planeta y sobre todo no caigamos en el juego de los que están haciendo lo que están haciendo, engañándonos con todas esas cosas y con esas vainas de los cambios y de las hambunas que están hablando. Cuando logremos sobreponernos y darle la espalda a todo eso, y que la gente que realmente quiere sacar adelante este planeta libere las patentes y sobre todo alcancemos el nivel de conciencia y podamos transformar nuestro entorno con cosas positivas, se va a activar los protocolos de activación del gen de la riqueza. Eso luego lo voy a explicar. Muchas gracias, espero que hayan pasado agradable este ratico. Ojalá toda esta introducción larga que tuve les sirva para entender cositas de lo que es lo que está ocurriendo a nivel de lo que nos rodea. Y sobre todo estas historias tengan una moraleja que realmente les ayude a cerrar ciclos y sobre todo a empoderarse en su ahora para tomar las decisiones correctas hacia su futuro. Su futuro depende de lo que hagas ahora, no de lo que hiciste en el pasado. Entonces, construye a partir de este ahora. Por eso saca lo mejor de ti cada día. Y bueno, el caso del amigo este que está en Bucíos, a Emilio, ya está resolviéndose paso a paso, lentamente, pero desde mi corazón le doy gracias a las personas que están ayudando a Emilio, pero les pido un favor muy grande, no me utilicen de intermediario mandándome a mí el dinero para yo mandárselo a él. Por eso es que yo publiqué el contacto WhatsApp de él para que se comuniquen directamente con él y se pongan de acuerdo con él cómo ayudarlo. Ya al menos para estos días va a conseguir un espacecito donde vivir él, con un señor pensionado, un viejito que vive solo, él lo va a ayudar. Mire qué belleza este hombre, en la situación en la que está y va a ayudar a alguien más que también lo necesita. Por eso, la gente que lo está ayudando, muchas gracias. Hay personas que necesitan ayuda en muchos lugares y ustedes pueden hacerlo.
Hay animalitos que necesitan ser adoptados, hay refugios de personas que necesitan conseguir alimento para sostener a los animalitos que la gente en su brutalidad e ignorancia los abandonan en la calle. Hay tantas formas de ayudar y de ser mejores cada día. Limpiar las quebraditas, sembrar árboles, ayudar a mejorar el entorno de tu barrio. Si vives en un barrio violentísimo, de mucha gente mala, lo que sea, ve, simplemente sea amable y si hay posibilidad, hablar con tus vecinos y sabes qué, vamos a pintar las casas con un colorcito bonito para que sea bonito. Muchachos, ustedes que están haciendo tantas cositas por ahí, nosotros no los vamos a juzgar, pero por favor colabórenos, déjenos en paz. Ustedes pueden hacer lo que están haciendo, sus decisiones de ustedes, pero nosotros queremos vivir en paz. Ayúdenos a hacer que este barrio sea bonito. Y así, quizás esos pelados encuentren a través de eso su propia redención. Obviamente, usted no se convierte en mártir de nadie. Hay gente que está viviendo situaciones muy violentas donde hay extorsión, vacunas, secuestros, una cantidad de cosas. Usted puede vivir en su propia burbujita en esos entornos, en paz, sin meterse con esa gente y empezar a construir algo bonito ahí dentro de su hogar. Y con el tiempo la gente va a empezar a respetar eso. Sé que no es fácil. La situación que está ocurriendo a nivel mundial en muchos lugares es extremadamente dura, terrible para muchas personas. Y ahí es donde yo critico algunas cosas que me dice mi querido Juan. Yo creo que estos de allá arriba se les está olvidando ciertos detallitos. Ya bastante duro tiene esta humanidad como para que permitan bajo y medio hasta el disque para seguir templando. Entonces, por favor, es necesario de que esta humanidad pueda hacer la transición como tiene que ser, armónica, como ustedes mismos dicen, pero que aquello que está realmente saboteando el proceso sea removido y no usarlo como excusa que para seguir templando el alma. No, se está exponiendo la verdad en muchas partes donde se está mostrando lo que realmente ocurrió en estos años y se está viendo la corrupción por todos lados. Es hora de que dejemos de empoderar eso. Es hora de que nosotros hablemos con la verdad, con el ejemplo y sobre todo dejemos de empoderar a los corruptos. Dejemos de empoderar a los medios de comunicación mentirosos que están utilizando el engaño. Dejemos de empoderar los fake news. Dejemos de empoderar todas aquellas cosas que generan miedo. Dejemos de empoderar a aquellos narradores de distopías, apocalipsis y terrores y fines del mundo. Lo que ha de ser será. Pero los que creen que la ascensión requiere de máster o la intermediación de seres disque ascendidos, es su libre albedrío. Ustedes verán si quieren delegar su poder a otros. Pero yo creo que todo es posible desde aquí y que la masa crítica se da sumando. Muchas gracias a los que me están colaborando con esto. Por favor, hay que romper la manipulación de estos canales y esto ayuda muchísimo. Para que me ayuden con eso, por favor, nada cuesta dar esto. A los que me están ayudando económicamente, sinceramente, gracias, muchísimas gracias. Y ojalá, hombre, sepan que lo que yo estoy dando aquí es un intercambio. No solamente es con buenas intenciones y dando link. Recuerden que soy una persona que estoy recibiendo una pensión por invalidez que me quitó casi todo para poder tener una vida digna. Y lo que estoy viviendo ahora es gracias a personas muy generosas y a unos ahorros que tengo. Entonces, hombre, ayudémonos entre todos. Y por el derecho yo estoy ayudando a mucha gente también, pero ahí vamos. Yo no tengo que estar de pronto diciendo lo que hago, pero al menos les doy una idea. Y con la ayuda de mi querido Principitos, termino con esta lectura, dando los derechos de autor al señor Valerio Máximo Manfredi, el Palladium, solamente a modo de ilustración para cerrar este capítulo. Dice así, son palabras de Lucrecio, voy a tratar de decirlas como deben ser. Denique res omnis eadain bis causaque volgo conficere, nisi materies aeterna teneret. Traduce así según el señor Valerio. Agitadas por una fuerza idéntica, todas las cosas quedarían destruidas si una materia eterna no las mantuviera unidas.
somos lo que somos, unidos en la fuerza del amor, como humanidad en ascenso, en este despertar maravilloso de conciencia. Donde va uno, vamos todos, y todos somos uno. Gracias, gracias, gracias.